Es curioso porque hubo otros investigadores, como por ejemplo, son unos nombres súper difíciles. Lo he tenido que apuntar, de hecho. Kourikos, Petriodus, Paiusis y Porwifer Frashers. Del creador de No Me Gusta Hacer Vídeos Solo Hablando, pero sí documentando, representando... Tengo una pinta de hip hopero así. Hola Cerraku, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy os voy a hablar de la etiolación. Últimamente la menciono mucho y hay gente que me pregunta: ¿y qué es la etiolación? De hecho, entró el otro día un comentario, que es este, que estáis viendo aquí, y me escribió Juan Lu un WhatsApp diciéndome que es verdad, que etiolación también es esto. Y yo no tenía ni idea. Para mí la etiolación es simplemente tapar. Yo lo hago con cinta aislante negra porque me parece que es lo más opaco del mundo. Opaco o Francisco también. ¿Cómo se dice? Chucho, ¿no? Se dice en México. Aquí es Curro, Paco o Francisco. Y así es como uno se dio cuenta que tenía déficit de atención e hiperactividad. Pues para mí la etiolación simplemente es tapar con cinta aislante negra la zona que voy a acodar, porque de esa forma las células, simplificándolo muchísimo, ¿vale? Ahora os lo va a explicar Juan Lu, que es biólogo y es científico. Pero simplificándolo mucho, para mí, que no solo soy guapo, también soy bonsaísta y hip hopero, pues yo lo que entiendo como bonsaísta es que tapando esa zona con cinta aislante negra, en mi caso utilizo cinta aislante negra, lo que hago es optimizar la emisión de las raíces, porque lo que le estás diciendo al árbol, simplificándolo muchísimo, ahora os lo explica el biólogo, lo que le estás diciendo al árbol es que esa zona está debajo de tierra y en vez de sacar rama tienes que sacar raíces. Ya está, ¿vale? No necesitas más que entender ese simple concepto para comprender que lo que estás haciendo es optimizar, sobre todo en árboles de difícil enraizamiento, que cuando le hagas el acodo, pues el árbol esté ya como más predispuesto, más preparado a echar raíces. Así de simple y así de sencillo. Os voy a dejar con un videíto que hice para miembros del canal, haciendo la etiolación de una higuera, que le voy a cortar 2 muñones, pero como los quiero acodar, pues le he hecho la etiolación meses antes y luego paso al acodo. Voy a hacer un acodo aquí. No hoy, no este año, pero esta zona la voy a acodar. Y aquí lo voy a acodar. Me voy a hacer un chojín que va a medir 12 centímetros de alto y 15 de ancho, ¿vale? Pues entonces lo que voy a hacer aquí, para empezar a trabajar ya en el acodo, lo que voy a hacer es esto, que es de lo que hablamos muchas veces. Y esta es la etiolación. Yo lo etioleo ahora, lo etiolizo ahora mismo. Yo le pongo la cinta esta y el árbol interpreta que en esta parte de aquí tiene que echar raíces en vez de ramas. Y lo que, como lo he simplificado muchas veces, de verdad es que yo no me quiero meter en temas botánicos porque no es mi campo, ¿no? El árbol interpreta que esta parte está bajo tierra y entonces las células dicen que no tienen que echar ramas, que tienen que echar raíces. Y nosotros lo que hacemos es engañarlo un poco. Visto este vídeo, deciros que la etiolación, me vais a preguntar, David, ¿durante cuánto tiempo hay que hacer la etiolación? Depende de la especie, depende de la madera y depende de la dificultad que tenga esa especie para enraizar. Por ejemplo, pinos y quercus, que son de muy lentísimo acodo, son dificilitos, pues le haces la etiolación. Como tienen maderas duras no vas a tener problemas. La haces, yo qué sé, 2 meses, 6 meses antes, da igual. Yo creo que cuanto más mejor. Ojo, tampoco vamos a dar lugar a hongos, y a eso me refiero con la dureza de la madera. En el caso de la higuera es una madera muy vieja en este caso, pero las higueras y los ficus en general tienen unas maderas muy blandas. Si mantienes durante mucho tiempo la etiolación, que no te hace falta porque raízan bien, pues puedes dar lugar a podredumbre de la madera e incluso a la aparición de hongos como el hongo Phomopsis, que es un hongo que pudre la madera, y no queremos eso. O sea que si lo vas a hacer en un ficus no te hace falta. En una higuera, ahí, y mi higuera tiene una madera muy vieja y yo sé que me va a costar trabajo sacarle el acodo, por eso le he hecho la etiolación. Es una madera muy dura, muy difícil que se pudra y también me va a costar trabajo enraizarla. Entonces mi forma de optimizarla simplemente ha sido poniéndole ya la cinta durante 3 meses, 3-4 meses, y luego ya se la quito y acodo, y de esa forma va a estar mucho más predispuesta. De hecho, vais a ver en el futuro, cuando quite ese plástico negro,
cómo va a haber como unos puntos blanquecinos que están así como diciendo, oh Dios mío, ponme algo húmedo que voy a enraizar ayer, porque las higueras hablan así. Así que dicho esto, por cierto, os voy a dejar en el primer comentario fijado un artículo que escribí para una publicación especializada que se llama Bonsai Autóctono, para precisamente el número 100, que tuvo mucho protagonismo, Yu-Bi, y hablo del acodo de Yu-Bi, hablo de la etiolación y del fundamento científico del acodo. Es muy interesante, pero para científicos damos el paso a Juanlu, ojos azules. Adelante, Juanlu. Efectivamente, David. La etiolación en biología no es otra cosa que el crecimiento vegetal en ausencia de luz. Eso es lo que se considera etiolación. Es muy típico, por ejemplo, en semilla o en brote, que lo hacemos germinar en condiciones de luz muy baja o en ausencia de luz, que se produce una elongación súper exagerada y un gasto energético gordo, ¿no? De tal forma que en algunos casos incluso el brote termina muriendo. En agricultura también se utiliza la etiolación para el blanqueamiento, por ejemplo. El blanqueamiento es lo que se hace, por ejemplo, con el puerro, ¿no? Con el espárrago blanco, que es ocultarlo bajo tierra en algunos casos, o con periódicos o papel en otros, de tal forma de que no les llega la luz, esa parte, todos los cloroplastos desaparecen y se blanquea, y eso es lo que nos comemos nosotros. Pero en el mundo de la propagación, en los propagadores, la etiolación está muy relacionada con el acodo. Hay multitud de estudios y de estudiosos científicos del tema que han estudiado todo este proceso. Basuk y Maynard en 1987 ya estuvieron haciendo estudios y vieron que la etiolación provocaba un aumento de la sensibilidad de toda esa zona a las auxinas. Y no solamente eso, sino que provocaban unos cambios anatómicos. Desaparecía la clorofila y las células parenquimáticas indiferenciadas, son células totipotentes, células que se pueden transformar en cualquier cosa. Lo que hacía eran transformarse en primordios, que no son otras cosas que esos puntitos blancos que te he dicho que se ven en los troncos cuando le quitas lo de la etiolación. Con respecto al acodo, lo que pasa es lo siguiente: al interrumpir el flujo de savia, todas las auxinas van bajando y se van acumulando ahí, no solamente la auxina, sino otros factores de crecimiento, hidratos de carbono, glucosa, etcétera, etcétera. Todo eso se va acumulando ahí. La auxina lo que hace es estimular el crecimiento celular. Al tú etiolar eso, ha aumentado la sensibilidad de las auxinas se van acumulando ahí por efecto de la interrupción del acodo, y lo que hace es favorecer el crecimiento celular. Como hemos retirado todos los cloroplastos y todas las clorofilas que habían en esa zona, lo que se crea en la planta es que está bajo tierra. Entonces lo que van a crear son los primordios radiculares, que posteriormente se transformarán en raíces cuando haya tierra, cuando el acodo ya está bien hecho. ¿Por qué es importante el oscurecer toda esa zona? Porque es que también las auxinas funcionan mejor en ausencia de luz. Eso ya lo demostró Christensen en 1980 con otros estudios, que las auxinas funcionaban muy bien en ausencia de luz. Entonces, en resumen, al oscurecer esa zona, sensibilizamos esa zona al efecto de las auxinas. Al cortar luego por ahí, interrumpir el flujo de savia, las auxinas y otros factores de crecimiento se van acumulando en ese corte y se va favoreciendo, por efecto de las auxinas, la división celular rápida para que se formen esos primordios radiculares, esos puntitos blancos, que ya cuando le pongamos el acodo se va a formar ya directamente las raíces. Así que nada, ese es el fundamento más o menos de la etiolación y del acodo. Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo.